Bueno, muy bien. Entonces, vamos a completar pantallas del computador. Entonces, esto es una sesión sobre Circuit Maker, ¿cierto? Entonces, Circuit Maker es un programa para la simulación de circuitos que se utilizaba en la época mía, ¿cierto? O sea, que lo utilizábamos yo, Cristóbal Colón y Simón Bolívar, ¿cierto? Entonces, ahora hay paquetes para simular circuitos mucho más modernos. Hay uno también que es antiguo de la época mía que se llama Proteus, pero Proteus se ha actualizado mucho, ¿cierto? Ah, pero que Proteus es una máquina. Exactamente, pero Proteus es viejo. O sea, Proteus es un lenguaje es un paquete de simulación de circuitos Ahorita, bastante viejo. ahorita lo que más se está utilizando es multisim. Sí, o sea, Multisim también es bueno, ¿cierto? Entonces, el mejor paquete para la simulación de circuitos se llama PSpice. Todo el resto de los simuladores de circuitos funcionan con base en PSpice, ¿cierto? Entonces, ahora entonces, ¿por qué decidí yo que ustedes instalaran Circuit Maker, que es viejo? También como Proteus es muy viejo, pero se actualiza mucho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué eh, eh, Circuit Maker y no Proteus? Porque Circuit Maker es muy fácil de aprender a manejar. En media hora ustedes ya saben manejar Circuit Maker. Es supremamente básico. Entonces acá esto es una cuestión de tiempo y electromagnetismo también es un curso en donde uno va a aprender a manejar un simulador de circuito, ¿cierto? Es simplemente una herramienta. Ok, bueno, muy bien. Entonces, acá entonces vamos a la tecla de inicio de Windows. Acá tenemos entonces varios programas, entre ellos Circuit Maker 2000. Le damos clic acá y clic acá en Circuit Maker. Bueno, entonces y acá vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, lo primero es yo poder manejar la lista de componentes, ¿cierto? Esta es la lista de componentes. Acá hay de todo. En la medida que vayamos avanzando en la clase, vamos a ir mirando que necesitamos de acá. Por ejemplo, los componentes pasivos que nosotros ya hemos visto capacitores. Le damos clic acá en capacitor. Le damos place, que significa ubicar. Le damos clic derecho, lo podemos voltear con clic derecho, como ustedes pueden ver. Es para rotar. Clic derecho rota. Y se lo pueden ubicar donde ustedes quieran, ¿cierto? También tenemos en los componentes pasivos, tenemos resistores. Entonces nosotros apenas el día de hoy comenzamos a ver resistencia, ¿cierto? Entonces ubicamos la resistencia por acá. ¿Sí o no? Hay un componente pasivo que no hemos visto en clase que es el inductor. Entonces esto es un inductor, por ejemplo, ¿cierto? Los componentes pasivos son los componentes que almacenan energía, como hemos visto en clase, en el caso de la capacitancia, o que disipan energía, como el caso de la resistencia que fue la clase de hoy. ¿Qué más componentes podemos ingresar nosotros para simular un circuito? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos eh, trabajar con eh, las baterías y las fuentes de voltaje. Entonces, esos estarían en, por ejemplo, a ver, acá en sources, que dice fuentes en español. Entonces, fuentes de energía, sources. En lineal. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos para polarizar circuitos electrónicos, acá tenemos una batería, acá tenemos la tierra, acá tenemos una fuente de corriente, acá tenemos una fuente de voltaje. Entonces, vamos a utilizar la batería, le damos place. Y acá, entonces nos vamos para esta cruceta. ¿Pueden ver esta cruceta? ¿Todos ven esta cruceta? Sí, señor. Señor, Sí, profe. Entonces, con esta cruceta se paran en una patica de un componente y se van hasta la otra sosteniendo el mouse. Entonces así pueden dibujar los cables que necesitan. Y acá tenemos un circuito. Ustedes lo quieren ver más grande, entonces le pueden, por ejemplo, colocar zoom to fit. Entonces esto lo que hace es que lo coloca más grande, ¿cierto? Entonces
acá, entonces normal size. Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que yo quiero es saber cómo puedo obtener medidas en un circuito. Acá hay algo que todavía no hemos visto que son las reglas de Kirchhoff. Entonces, las reglas de Kirchhoff son unas reglas que me permiten a mí estudiar el voltaje y la corriente en los circuitos sabiendo naturalmente o imponiendo la ley de Ohm, ¿cierto? Bueno, muy bien, la ley de Ohm la vimos hoy, vimos la ley de Ohm y la ley macroscópica de Ohm que ya tiene que ver con voltaje y corriente. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un circuito solo con resistencias. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es que les voy a enseñar cómo sacar las componentes sin tener que buscarlas en esta lista. Las resistencias se sacan con la letra R. Ustedes le dan la letra R y pueden poner una resistencia. ¿Cierto? La capacitancia con la letra C. La inductancia con la letra L, ¿cierto? La fuente de voltaje con la letra V. La batería con la letra B, B larga, pues. Y la tierra con el 0. Entonces ahora vamos a colocar otra resistencia acá. Y otra resistencia por acá. Ahora vamos a colocar entonces una batería por acá. Vamos a cablear este circuito, entonces le damos clic acá, sostenemos el mouse y lo traemos hasta acá. Lo mismo, clic acá, sostenemos el mouse y lo traemos hasta acá. Clic acá, sostenemos el mouse y lo traemos hasta acá. Clic acá, sostenemos el mouse y lo traemos hasta acá. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá podemos mover los componentes. Este sería el clic izquierdo, ¿cierto? Entonces le damos clic acá y movemos como nosotros queramos organizar. Listo, acá tenemos una batería. Bueno, muy bien. Entonces, la segunda, voy a comenzar por la segunda ley de Kirchhoff. Listo. La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0, ¿cierto? Entonces pónganme atención lo que les voy a mostrar acá. Los voltajes, cuando uno va a sumar voltajes, entonces es importante que se pueda definir la convención del signo, ¿cierto? Entonces, y para uno definir la convención del signo, tiene que escoger un sentido para la corriente. Vamos a hacer una cosa. Un circuito, ¿qué es un circuito? Un circuito es una trayectoria cerrada por donde circula corriente. Eso es un circuito, ¿cierto? Entonces, independientemente de la forma de la trayectoria cerrada por donde circula corriente, pues a esto lo llamamos un circuito. Hay varios tipos de circuitos. Puede tener varias trayectorias cerradas. La trayectoria cerrada más simple de un circuito se llama malla. Listo, entonces esto es una sola malla. Ahora, si yo escojo la corriente entrando por acá, por el menos de la batería, ¿cierto? Entonces, la batería tiene una polaridad que es menos más, pero las resistencias no. La resistencia se le define la polaridad cuando usted selecciona por dónde entra la corriente, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo colocar un signo más, ¿cierto? Si yo quiero que la corriente entre por ahí y un signo menos si quiero que la corriente salga por acá, ¿cierto? Muy bien, entonces, por ejemplo, entra por más y sale por menos. Entonces, por acá va a entrar por más y va a salir por menos también. Muy bien, lo mismo acá. Entonces, acá entraría por más y saldría por menos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, los voltajes, el voltaje de la batería, digamos, el voltaje V,
de la batería, entonces le coloco un signo menos, porque entra por menos y sale por más. Y a los otros les coloco, por ejemplo, V1 en la resistencia 1 más V2 en la resistencia 2 más V3 en la resistencia 3 y esta suma a 0. ¿Cierto? Muy bien. Ahora de acá, entonces yo puedo despejar. Despejamos V, que es el voltaje de la batería. ¿Cierto? Entonces, si despejamos V, entonces nos va a quedar, lo pasamos para el lado donde está el 0, que V es igual a entonces el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. ¿Cierto? Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, acá, en este caso particular, entonces yo tengo que demostrar que independiente de los valores de estas resistencias, la suma de los voltajes en cada resistencia va a dar el voltaje de la fuente. ¿Cierto? Un circuito muy sencillo. Ahorita podemos complicar, digamos, la música un poquito, ¿cierto? Entonces, pero por el momento la podemos dejar así. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a cambiarle a la resistencia, cambiémosle el valor. Entonces, por ejemplo, esto sería, digamos, 500 ohm. Ohm es la unidad de la resistencia, ¿cierto? Coloquémosle a esta de acá. Esta será, por ejemplo, 250 ohm, ¿cierto? Y esta de acá será 250 ohm, ¿cierto? Muy bien, a esta batería le voy a colocar un volt, ¿cierto? Un volt. Y ahora, entonces, por ejemplo, le voy a dar acá. ¿Se puede ver bien ahí donde va a hacer clic o no? Se puede ver, profe. Sí, profe. Sí, señor. Le damos clic ahí y observen qué me dice. Me dice a ground node, ¿cierto? Must be connected to the circuit before a valid SPICE netlist can be generated. Por eso les dije que todos los simuladores de circuitos están basados en el SPICE, ¿cierto? Entonces el SPICE es, digamos, la base para simular circuitos, programa de base para simular circuitos. Ese es el mejor. Los otros que están hechos en el SPICE son más fáciles de manejar, pero pues sería bueno que, sobre todo los que estudian electrónica, telecomunicaciones, aprendan a manejar el SPICE. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos falta un ground. ¿Cómo sacamos el ground? La tierra con el número 0. Entonces, el ground es un voltaje de referencia, ¿cierto? Entonces, el ground es un voltaje de referencia. Y entonces me va a decir dónde, con respecto a qué punto del circuito voy a estar midiendo los voltajes acá, ¿cierto? Ahora le vuelvo a dar acá Run Analog Simulation y ahora sí. Entonces esta puntica, observen una cosa. Si ustedes desplazan esta puntica a lo largo del cable, entonces acá por ejemplo les da la letra I. La I es corriente, acá potencia, acá voltaje, voltaje, corriente con la letra I, potencia, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar cuál es la corriente por este circuito. Entonces la corriente de la fuente, le doy clic acá. Bueno, esta es la potencia de la fuente, 1 milivatio, ¿cierto? La corriente por esta resistencia es la misma que por la fuente, porque la corriente solamente tiene un camino, porque es una sola trayectoria cerrada. Entonces yo quiero mostrar la corriente acá. Voy a hacer lo siguiente para que no me borre la medida de la potencia en la fuente. Le doy Shift sostenido y clic. Y ahí me muestra que es 1 miliampere, ¿cierto? Yo también podría mirar los voltajes en estos nodos, pero yo necesito saber los potenciales en cada nodo, pero necesito saber es el voltaje. Y el voltaje es la diferencia de potencial. O sea, el potencial positivo menos el negativo.
Entonces, como esto no me da esa medida, entonces paro la simulación y voy acá donde dice Instruments. Acá se llama Analog y acá le voy a dar multímetro. Este multímetro, así como en el laboratorio, ¿cierto? Entonces me va a permitir poder medir un voltaje. Entonces coloco esta patica positiva donde está el positivo de la resistencia y esta donde está el negativo de la resistencia, ¿cierto? Ahora le doy ubicar a este, le doy clic derecho para rotarlo como yo quiera y lo voy a pegar de acá para medir entonces el voltaje acá. El voltaje se tiene que medir de esta forma, entonces usted conecta un terminal al positivo de la resistencia y el otro al negativo. Esto, como nosotros vimos el otro día cuando vimos capacitancia, esta es una configuración en paralelo. Listo, chicos. Entonces acá voy a colocar el otro medidor. Voy a colocar acá. De voltaje. Ah, bueno, acá un segundo. Acá tengo que darle clic derecho, espejo, mirror. Entonces ahora sí, entonces el positivo queda a este lado y el negativo queda a este otro lado. ¿Cierto? Muy bien. Ahora estoy listo para volver a simular y la suma de las lecturas me tiene que dar igual al voltaje de la batería. ¿Cierto? Vamos a ver, estos son 500 milivoltios, 250 milivoltios y 250 milivoltios. Sumados, entonces, ¿cuánto me da? Me da 500 más 250, 750 más 250, 1000. 1000 milivoltios es un voltio, entonces corresponde con el voltaje de la batería, ¿cierto? Ahora voy a cambiar todo, ¿cierto? Ah, bueno, pero antes voy a hacer este cálculo. Este cálculo me decía a mí que la corriente es un miliamperio. Acá dice 1000 microamperios, o sea, un miliamperio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la corriente de esta fuente y verificar que es en efecto como me aparece a mí? Entonces, yo reviso a ver si dispongo del lápiz por acá, chicos, un segundo. Está el lapicito de la tablet. Este desorden de papeles. Por acá está. Bueno. Entonces voy a rayar sobre esta pantalla una cosa. Listo. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, tengo yo una batería, una resistencia R1, una resistencia R2 y una resistencia R3. Esto es más o menos, ¿cierto? Entonces, el voltaje en cada resistencia, como vimos hoy en clase, entonces es el voltaje en la resistencia 1, es la corriente por la resistencia 1. Entonces, muy sencillo, ¿cierto? El voltaje en la resistencia 2 es la corriente por la resistencia 2. La corriente es la misma por todas las resistencias. Dime. Profe, ¿cómo sacó los multímetros? Los multímetros los saqué así. Entonces me vengo acá para para los componentes y le doy donde dice Instruments. Y acá en Instruments dice Analog y acá dice Multimeter. ¿Sí o no? Sí, señor, profe, gracias. Bueno. Profe, otra cosa, ¿cómo fue que cambió los signos del multímetro? Usted le puede dar, por ejemplo, vamos a colocar este acá, Fernanda. Listo. Entonces usted le da acá clic derecho y le da Mirror, como si fuera un espejo. Entonces ahí invierte el multímetro. Listo.
Fernández, ¿me escuchó? Sí, señor profe. Bueno, gracias. Entonces acá, el voltaje en la resistencia 3 sería la corriente, que es la misma por toda la resistencia. La corriente acá solo tiene un camino por R3. Entonces vamos a ver cómo da la suma. Entonces el voltaje es la suma de V1 más V2 más V3, ¿cierto? Y esto sería entonces I por R1 más I por R2 más I por R3. Factorizo I y entonces me queda esto I por R1 más R2 más R3. Y de acá, voy a cambiar de color, divido ambos lados por R1 más R2 más R3 y me da que la corriente, entonces es el voltaje sobre R1 más R2 más R3, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente de este circuito sería el voltaje, que es un volt, sobre la suma de las resistencias, 500 ohm más 250 ohm más 250 ohm, ¿cierto? Esto da 1000 ohm, o sea que esto es un volt sobre 1000 ohm. Volt sobre ohm es amper, o sea que esto da 1 miliamper, ¿cierto? Que es precisamente lo que nos dijo el simulador. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, Profe, pues, ahí, a mí se me hizo, pues en mi caso, ¿no? Más fácil como darle en el botón de buscar y pues ahí uno buscaba lo que necesitaba, ¿no? sí, pero usted no me puede pasar haciendo toda la vida, vuelve loco. Imagine cada que necesite una componente, darle en buscar, sabiendo que usted las puede sacar con una tecla. ¿Sí me entiende? Ah, pues en el caso, digamos, del multímetro y eso, pues componentes poco Pero no, comunes, por así acá en el decirlo. caso del multímetro, simplemente es en instrumentos, ¿cierto? Y hay veces que usted no sabe qué buscar acá, ¿cierto? Tiene que saber cómo se llama el componente para poderlo buscar. Entonces, por ejemplo, un amplificador operacional. Si es un amplificador operacional que yo voy a utilizar ahorita, se llama LF353, ¿cierto? Entonces ahí está. Tiene que ver cómo se llama, pero pues ya tiene que tener toda una experiencia para poder hacer eso. Es mucho más fácil. Simplemente usted busca acá. ¿Sí o no? Entonces, ya después de un tiempo, o sea, yo llevo muchos años trabajando también con circuitos y con electrónica, entonces uno más o menos se conoce los nombres. Pero si uno apenas va a aprender, que puede ser el caso, Brian, de muchos de los compañeros, entonces, o con una tecla o busque aquí lo que necesita. Yo por eso estoy sacando lo que necesitamos. ¿Sí o no? Aquí sí, digamos que sin especular ya mucho, ¿cierto? Entonces, pero eso sí, ustedes sáquenlo como ustedes crean, como se sientan más cómodos. ¿Sí me explico, Brian? Si usted se siente más cómodo así, no le parece eso pues muy camelloso, entonces hágalo así. Ah, no, profe, no, pues. O sea, pues yo lo hablo, digamos, bueno, lo de la resistencia es lo común que uno utiliza ahí. Sí, ahí tiene pues la tecla, ¿cierto? Entonces, a eso, más o menos a eso me refería yo. Bueno, muy bien. Entonces, Profe, una pregunta. dime. ¿Siempre debemos colocar la tierra en el circuito? Sí, porque usted tiene que saber cuál es el punto donde el voltaje es cero. Recuerden que, que nosotros habíamos hablado, Tania, en clase, de que uno una energía no la puede medir, uno tiene que medir una diferencia de energías. Entonces, para que este simulador, Tania, por ejemplo, cuando usted le da clic acá, y entonces, por ejemplo, acá le da Shift sostenido, ¿cierto? Esto es un voltaje que es de 1 volt. ¿Eso qué significa? Este punto, usted no puede medir ese punto, ¿cierto? Usted puede medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, siempre que usted coloque esto en un punto acá, lo que usted va a estar haciendo es que va a estar midiendo la diferencia de potencial entre ese punto y la Tierra, que es cero. ¿Listo? Bueno, profe, gracias.
Acá, Tania, si usted le da shift sostenido acá, le va a dar 0. Vamos a ver. 0, ¿cierto? Por eso siempre tiene que haber tierra, porque es una referencia. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, si yo cambio las resistencias y utilizo esta misma expresión que tengo acá, Profe, la resistencia está en ohmios. ohmios no, ohms. Ohms, sí, ohm. Así, en el nombre George Ohm. Ohmios, Fernanda, le dicen los del SENA, nosotros somos universitarios, entonces le decimos Ohmios. ohm, ¿sí o no? Sí, señor. Lo mismo, ellos dicen voltio, nosotros decimos volt. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, chicos, pero eso está reglamentado oficialmente. Hay algo que se llama el Comité Internacional de Pesas y Medidas. Y el Comité Internacional de Pesas y Medidas reglamenta uno cómo le debe llamar las unidades. Y de hecho, cuando, por ejemplo, una empacadora coloca una unidad como no es la multa, ellos son los que vigilan el uso de las unidades y de las medidas, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, si nosotros cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiar las resistencias y la fuente de voltaje y se tiene que cumplir que la suma de los voltajes sigue dando igual a el voltaje de la fuente, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora ampliamos esto un poquito, chicos, para que se vea mejor, ¿o qué? Sí, Sí, señor. profesor. Está como dan 200. Sí, entonces ahí se ve mejor. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, acá esta resistencia, pongámosle ahora, por ejemplo, 1.5 kilo ohm, ¿cierto? A esta otra resistencia, pongámosle, por ejemplo, 2.5 kilo ohm. Así la suma de esas dos resistencias me va a dar 4 kilo ohm, ¿cierto? Y acá, entonces pongámosle, por ejemplo, a esta 6 kilo ohm para que la suma de 10 kilo ohm, ¿cierto? Entonces, si a este voltaje, pongámosle esta batería, pongámosle 10, o sea que eso va a ser 10 volt sobre 10 kilo ohm, ¿cierto? 10 volt sobre 10 kilo ohm. Entonces vamos a mirar. 10 volt, ¿cierto? Escribamos acá. Sobre 10 kilo ohm. Es básicamente lo que nosotros tenemos ahora es que vamos a tener la misma corriente que ahorita. ¿Por qué? Se va 10 con 10, ¿cierto? Estamos utilizando ¿qué expresión? Corriente igual a voltaje sobre R1 más R2 más R3. Se va 10 con 10 y esto queda entonces 1 volt sobre 1 kilo ohm. Exactamente lo que tenía ahorita, o sea que esto es 1 miliampere, ¿cierto? Entonces yo simulo la suma, debe dar la suma de los voltajes, acá debe dar 10 volt, 1.5 más 2.5 es 4, más 6 es 10, da 10. Y la corriente que es la B, es exactamente 1 miliampere, ¿cierto? Entonces cambiemos acá, por ejemplo, algunas cosas que no, hagamos que esto de diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que la suma de las resistencias de 5 para que la corriente de 2, ¿cierto? Entonces, esta resistencia acá, digamos que esto es simplemente 1 kilo ohm, ¿cierto?
acá 2 kilo ohm. Y acá 2 kilo ohm. Listo. Muy bien. Entonces, la suma 2 y 4, 6 y 4, 10. Ahora, más la corriente le va a dar 2 miliamperios. Y vean, ahí está 2 miliamperios, ¿cierto? Porque entonces, pues, bueno, básicamente. Sí, que ustedes sí pueden ver todo el cálculo que yo hice o no. O solamente pueden una parte. Profe, solo está el 10 sobre 10 volts Sí, eso es lo que kilómetros. me sentía. Vamos a ver, entonces corriente sería 10 volt acá sobre, en este caso, ya la suma sería 1 kilo ohm. No se está viendo nada, profe. Profe, si está escribiendo, no se está viendo. Tan raro. Ahí no se ve tampoco. Yo reviso una cosa. Ya hice un rayón, profe. Entonces, a ver, corriente igual a 10 volts sobre 1 kilo ohm más 2 kilo ohm más 2 kilo ohm, o sea que esto es 10 volts sobre 5 kilo ohm. 10 sobre 5 es 2, o sea que esto es 2 volts sobre 1 kilo ohm. Volt sobre kilo ohm es miliamperes, o sea que esto es 2 miliamperes, ¿cierto? Y esto cuando yo simulo es precisamente lo que obtengo, 2 miliamperes, ¿cierto? Y la suma de los voltajes da el voltaje de la fuente. Entonces nosotros, ¿cómo le podemos añadir nosotros complejidad a un circuito? La complejidad a un circuito, por ejemplo, se la podríamos añadir colocando una malla más, o sea, otra trayectoria cerrada por donde va corriendo. ¿Sí o no? Y ahora no quería escribir, ahora no quiero borrar. Hombre, pero si es caprichosa la Profe, tecnología. un delta estrella. ¿Cómo? Traigo un delta estrella. No, pero eso es muy complejo. O sea, tenemos que ir, digamos que progresivamente antes de hacer un delta estrella. Un delta estrella es una configuración Wilbis que se utiliza para sistemas trifásicos, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene acá, esto es una sola fase, pero usted tuviera, por ejemplo, acá 3, entonces esta es una fuente, esta es una fase, esta es otra fase y esta es otra fase, ¿cierto? Más menos, más menos, más menos. Esta es la fase A, fase B y fase C. Entonces acá, por ejemplo, voy a colocar esto así. ¿Cierto? Perdón, me equivoqué acá. Un momentico. Hice el dibujo mal. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo sería Wilby? Ponle cuidado. Entonces, dibujemos acá, por ejemplo, el delta.
Es acá. Entre esta y esta hay una fase, ¿cierto? Entre esta y esta hay otra fase. Entonces esto sería algo trifásico. Y además con variación temporal, Wilbis. Entonces digamos que se complica mucho la música ahí, ¿sí me explico? Sí, profe. Entonces ya queda complicado. Bueno, muy bien. Entonces vamos a añadirle complejidad, digamos, lentamente a este problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer para añadirle algo de complejidad sería, por ejemplo, añadir otra malla, ¿cierto? Entonces acá yo puedo añadir otra malla de esta forma. R para otra resistencia acá, ¿cierto? Y esto sería una malla esto sería una malla sin fuente de voltaje, ¿cierto? Nosotros debemos de aprender en clase a saber, debemos de saber cómo calcular los voltajes y las corrientes a través de todas las resistencias de este circuito, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, Profe, vamos, disculpe que le interrumpa. dime. ¿Cómo rotó la resistencia? Es que no. No le escuché. Repite, por favor. Profe, que cómo rotó la resistencia. Con clic derecho. Cuando la saca, usted le da R y le da, a ver, R y le da clic derecho y la rota. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, entonces acá vamos a colocar otras resistencias, por ejemplo. Acá voy a colocar una resistencia de 5 kilómetros. Como esto es de 5 kilómetros, entonces esta malla de acá va a consumir más corriente. Vamos a ver. Entre mayor sea la resistencia, más corriente va a consumir la malla, ¿cierto? Entonces, acá, perdón, menos corriente va a consumir la malla, disculpe. Entonces acá podemos colocar, por ejemplo, esta resistencia podría ser de 500 ohm, ¿cierto? Y esta de acá, por ejemplo, podría ser esta sería 5500. Y entonces esta de acá sería, coloquemos acá, de 2.5K, para que 2.5 más 0.5 sean 3 y entonces más 5 sean 8, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora, se debe de cumplir que la suma de los voltajes sea cero. Entonces, pero póngame cuidado acá. Si yo escojo la corriente en R2, fíjense en R2, la escojo entrando por el más y por el menos, va a pasar lo siguiente. Entonces, este de acá va a ser un más. Entonces, por acá va a entrar por el más. Así, este va a ser el más por acá. Y por acá va a ser el menos, ¿cierto? Muy bien, entonces va a entrar por ahí y va a salir por acá. Es la convención, ¿cierto? Muy bien, entonces entra por acá más y sale por acá menos, ¿cierto? Muy bien, entra por acá, sale por acá menos, perdón. Y entra por acá más y sale por acá menos, ¿cierto? Esto apenas lógico por la forma como yo ya había escogido la convención en R2, entonces R4 de R5 y R6 tienen que quedar así. Listo. Ahora vamos a poner más instrumentos acá. En cada malla la suma de voltajes tiene que dar cero, según la convención.
Recuerden que si ustedes recorren la malla, ustedes van recorriendo la malla de más a menos es más y de menos a más es menos. Entonces, ¿cómo recorro yo esta malla, por ejemplo? A ver. Yo me puedo ir recorriendo esta malla de esta forma. Segundo. Y en la medida que yo me vaya encontrando voltajes, voy mirando. Entonces, por acá, yo recorro la malla de esta forma, la corriente, entonces entra por más y sale por menos, o sea que sería más B4. Por acá, sigo. Entra por más y sale por menos, o sea, más B2, sigo. Por acá, entonces recorro así la malla, entra por más y sale por menos, más B6. Y por acá entra por más y sale por menos, más B5, esto tiene que ser igual a 0. Si esto es igual a 0, entonces, para que esto dé igual a 0, algunos de esos voltajes tienen que dar negativos. Es decir, para que esto dé igual a 0, así como lo tengo yo, estos otros voltajes tienen que dar menos 4. Vamos a ver si es cierto o no. Muy bien, entonces ahora voy a colocar los respectivos multímetros. Entonces me vengo para acá para instrumentos, multímetro, le doy colocar acá. Ponerlo así para que coincida más con menos, ¿cierto? Entonces acá, te reviso una cosa. No, esto no tendrá un hotkey, a ver. Hotkey, no, el multímetro. No. Coloquémosle acá un hotkey. Para ahí ya hay. Démosle acá N. Asignar. Entonces, listo. Ahora con N sacamos el multímetro. Fantástico. Muy bien. Entonces acá coloquemos en el más, colocamos este. Listo. Entonces, y N. Acá, entonces ponemos este. Acá le damos clic, la queremos voltear, entonces le damos clic otra vez, la giramos, clic otra vez, la vamos a girar y acá está. Entonces vamos a darle correr acá. ¿Cierto? Entonces ustedes pueden observar, ¿cierto? Que entonces ya todos los voltajes en el circuito cambiaron debido a la nueva malla. Acá yo tengo 3.478 y acá tengo menos 2.174, aquí menos 217.4, pero milivolts, y aquí menos 1.87. Entonces, no era que este computador tiene calculadora. Yo reviso. Sí, acá hay una calculadora. Entonces miremos cuánto da menos 2.174, ¿cierto? Muy bien, menos 217.4 milis, o sea que hay que dividir por mil, o sea que esto es menos 2.2117 más bien, 21, perdón, 2174. Menos 1.087, 1.087. Me da menos 3.4784, que estimado con menos 3.478 da 0, ¿cierto? Entonces ahí vemos que se cumple la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, hay una forma de yo poder determinar las corrientes por todo este circuito, ¿cierto? Matemáticamente. Ahora nosotros simplemente lo que vamos a verificar es que se cumple la primera ley de Kirchhoff. Y es que las corrientes en los nodos, la suma de corrientes en un nodo es igual la que entra que la que sale. Entonces, por ejemplo, en este nodo, los nodos
son los puntos donde se unen uno o más elementos, ¿cierto? Ese es un nodo. Este también es un nodo porque se unen, acá unen 3 elementos. Este es otro nodo porque se unen 2, ¿cierto? Entonces, acá en este nodo, que este lo voy a llamar el nodo B. Acá entra una corriente que viene por acá. Esto es lo que yo escoja y sale por acá y sale por acá. O sea que si esta es la corriente I1, a ver, segundo chicos. Démosle clear. Pues tengo problemas con esto. A ver. Ahora sí, veremos. Entonces este va a ser el nodo. Y acá voy a considerar esta corriente de acá entrando que se llama I1. Y tengo saliendo acá una corriente I2 y una corriente I3. La primera ley de Kirchhoff dice que entonces la corriente I1 igual a la corriente I2 más la corriente I3. Esto debe ser igual, ¿cierto? Entonces la que entra debe ser igual a la suma de las que salen, ¿cierto? Muy bien. Entonces miremos a ver las corrientes acá. ¿Cuál es la corriente por acá? Doy Shift sostenido. Y la corriente entonces me va a dar 2.74 miliamperes, ¿cierto? O sea, la corriente I1 es 2.74 miliamperes, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, Profe, 2.17, no 74. sí, sí, muy bien, gracias. Es 2.17, 4. Ahora miremos a ver cuánto da la corriente I2. La corriente I2 es la corriente que viene por acá, por esta resistencia. Entonces, por la convención debe ser negativo, ¿cierto? Entonces, G. No es negativa, pero es muy pequeña. 434.8 microamperios. O sea, 0.434 y 2 es 0.434 miliamper. ¿Cierto? Entonces, y esta corriente que pasa por R2 sería la I3. Entonces es la H. A ver cuál es la H acá. La H es menos 1.739. ¿Cierto? Entonces, I3 menos 1.739 miliamper, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si sumo estas dos, lo que pasa es que esta corriente de acá, como da negativa, ¿cierto? Pero es porque Circuit Maker acá asume la convención contraria a la que nosotros asumimos, entonces igual se tienen que sumar, ¿cierto? Entonces ahí hay que sumarlo. Lo que pasa es que es por convención que Circuit Maker, cuando usted escoge una corriente en un sentido y Circuit Maker la escoge en el sentido contrario, pues la va a dar negativa. Entonces acá en calculadora, entonces sumamos 0.434 más 1.739. En efecto nos da 2.17. Bueno, entonces eso verifica la primera ley de Kirchhoff ahí, ¿cierto? Esta es otra forma de añadir complejidad al circuito. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ya tendremos acá dos mallas. ¿Qué otra cosa podría hacer uno, por ejemplo, para añadir complejidad? Puede añadir otra batería. Acá. Añadimos acá otra batería. Profe, qué pena una pregunta. Dime. Es que no sé, pues estaba viendo ahí, la batería está conectada, o sea, sale más
y en la resistencia 1 está más, no debería ir negativo, la resistencia inversa. No, ni riesgos. Porque la convención para entrar la corriente a un dispositivo activo y para entrar a un pasivo es diferente. Entonces, la corriente en un pasivo, en un activo entra por el menos, en un activo, que es una batería, y sale por el más. Pero en un pasivo, que es una resistencia, entra por el más y sale por el menos. O sea que si sale por el más de la batería, tiene que entrar por el más de la resistencia. Distinto en el caso de que salga por el menos de la resistencia, tiene que entrar por el más de la resistencia. ¿Sí me explico? Ah, sí, profe, ya lo entendí. Bueno. Listo. Entonces, ¿cómo podemos añadir más complejidad, por ejemplo, a este circuito de acá? Entonces, a este circuito de acá, nosotros le podríamos añadir complejidad si, por ejemplo, le añadimos una batería, ¿cierto? Paremos acá y vamos a añadirle una batería por acá. Entonces, cortamos esto y esto. Y acá entonces, le damos B mayúscula, perdón, B grande, pues, y colocamos acá una batería en este sentido, ¿cierto? Esta batería va a generar una corriente que va a ir en sentido contrario a la que genera la batería B1, ¿cierto? Así como yo la tengo. Si yo, por ejemplo, le doy un espejo a esto, ahí sí la generaría en la misma dirección de B1. Entonces coloquémosla a generar corriente en la dirección contraria. Listo. Entonces, muy bien. Entonces acá voy a colocarle 5, por ejemplo. 5 volts. Muy bien, entonces le doy simular. Bueno, entonces acá me faltó conectar. Bien, ¿cierto? Entonces, acá, digamos que nosotros perfectamente, si sumamos todos estos voltajes que tengo acá, entonces eso me va a dar el voltaje de esa batería. Vamos a ver. Entonces, calculator, pues vamos a sumar, ¿cierto? Entonces, de más a menos, entonces, sumamos todos los voltajes que hay en estas resistencias, ¿cierto? Entonces, esto es de más a menos, de más a menos, de más a menos. O sea que los voltajes de esta resistencia, la suma tiene que dar menos 5, ¿sí o no? Vamos a ver. Entonces tenemos acá, a ver si el teclado funciona. Yo me imagino que sí, entonces 2.826, ¿cierto? 2.826. Más, o más bien menos 2.446. Menos 0.4891. Menos 4.891. Enter. Da menos 5. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá verificamos la segunda ley de Kirchhoff en esa malla también, ¿cierto? Entonces, ahora para el parcial, yo les voy a colocar un circuitico de estos. Ustedes tienen que simularlo, pero ya no con 2 mallas, sino con 3. Entonces, es la complejidad que le voy a añadir, ¿sí o no? Y tienen que solucionarlo analíticamente, ¿cierto? O sea, con los métodos matemáticos que yo les voy a explicar para solucionar estos circuitos. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Cómo, Wilby? No, señor.
Todo claro, profe. Al momento no, Gracias. profe. No, señor, de Profesor. momento no. Ahora vamos a mirar Prof. un poquito. Sí, dime. Que iba a decir también que en el libro pues hay como una analogía de como de un tubo de agua, y también de esto que usted nos lo explicó en clase, pero con otras cosas. Sí, se los expliqué con cargas eléctricas, cómo se tiene que explicar el electromagnetismo. Sí, por eso, pero, pero es una analogía similar acá. Ah, sí, sí, naturalmente. Es muy similar. O sea, físicamente es el mismo concepto de flujo, ¿cierto? Lo que pasa es que las entidades cambian. Allá es materia, por ejemplo, ¿cierto? O cantidad de fluido, ya que estamos hablando de carga eléctrica. ¿Sí, sí o no? Bueno, entonces, muy bien. Ahora vamos a considerar otro tipo de circuito, que es, por ejemplo, cuando nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos corriente alterna? Eso significa que la batería ya no es de un valor constante, sino que la batería puede cambiar con el tiempo el valor, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Necesito un generador de señal. Con la letra G obtengo un generador de señal, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, voy a colocar una resistencia y la voy a conectar a este generador de señal. Necesito la tierra, como siempre. Acá una tierra. Este es el circuito más simple que yo puedo construir con este generador de señal. Y si le doy doble clic al generador de señal, entonces le voy a poder cambiar, por Profe, ejemplo, la frecuencia, eso. Sí, dime. ¿me puede recordar cómo es que saca el generador de señal? Sino que no le puedo escuchar bien. Con la letra G. La letra G. Vale, profe, muchas gracias. Entonces acá le damos clic y como ustedes van a poder observar, aquí vamos a tener como un osciloscopio, ¿cierto? Entonces acá le vamos a poder colocar para mirar el voltaje. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora uno puede, por ejemplo, cambiar la forma de este generador de señal, ¿cierto? Entonces, ustedes le dicen acá wave, ¿cierto? Wave, y acá tienen varios, tienen pulsos, exponencial, entonces, por ejemplo, está acá en exponencial. Entonces voy a dar OK, ¿cierto? Entonces observen que hay, es como una exponencial creciente y decreciente, ¿cierto? Entonces, ahí está la señal que genera esto. Se la pueden cambiar por otra cosa. Wave, entonces por ejemplo acá pulso. Ustedes le pueden decir, por ejemplo, que esto es un pulso de cuánto frecuencia, ¿cierto? Del periodo. Entonces que el pulso se repita, si ustedes quieren, por ejemplo, que se repita cada 5 milisegundos, bueno, cada 10 milisegundos que se repita, ¿cierto? ¿Cuánto debe durar el pulso, el ancho del pulso? Que sea la mitad, entonces, por ejemplo, 5 milisegundos, ¿cierto? Y el tiempo de caída y de bajada, si lo pueden dejar así. Entonces, ustedes le dan clic acá y ahí tienen ustedes el pulso. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, por favor, aprendan a manejar esto bien. Listo que lo vamos a necesitar. Pueden cambiar, por ejemplo, acá la amplitud del pulso. Voy a colocar 1, por ejemplo, ¿cierto? Y el periodo, quieren, no, pues yo quiero un periodo más cortico. Bueno, entonces, por ejemplo, póngale
1 milisegundo, ¿cierto? Y entonces aquí póngale como ancho del pulso, póngale 0.5 milisegundos, ¿cierto? Pues ya es de 1 kilohertz. Acá, véala ahí, ¿cierto? Bueno, yo quiero hacer otra cosa acá. Entonces, listo, quería hacer más, entonces, hacia acá la onda. Mire, a ver, entonces, amplitud inicial, en vez de 0, por ejemplo, póngale -1, para que esté entre -1 y 1, ¿cierto? Entonces, va a ser como una onda como de esta forma, entre -1 y 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo más sencillo que ustedes pueden hacer con un generador de señal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando conectamos un capacitor y una resistencia en un mismo circuito, ¿cierto? Y con esto terminamos. Ya a ustedes les va a comenzar a cacharrear con esto la semana entrante, entonces seguimos hablando porque necesitamos hacer el proyecto, ¿cierto? Sí, dime. Este acá donde usted cambia la exponencial y ese, ¿esto qué es? Esto es un pulso, mire. Entonces acá se le puede dar, por ejemplo, en OK, un segundo, coloca wave. Entonces esto estaba así. Inicialmente era como un seno, ¿cierto? Carolina. Sí, señor. Entonces acá si usted la quiere cambiar, dele por ejemplo wave, ¿cierto? Y en wave le da pulse. Y acá le sale para este que tengo acá. Listo. Profe, una pregunta. ¿Usted Ok, profe. cómo sacó lo de la resistencia a la tierra, al polo a tierra que digo? Ese polo a tierra con el 0. Con 0. Ah, ok, muchas gracias. Que estoy anotando las letras para tenerlas presentes. Aquí usted puede mirar eso. A ver, usted puede mirar eso aquí donde dice hotkey. Entonces en el hotkey le dice cuáles son los hotkeys. Y usted puede, las que están libres, usted las puede asignar. Por ejemplo, esta letra N, yo la asigné al multímetro. Entonces las que están libres las puede asignar. O las otras también usted, por ejemplo, puede reasignarlas. Si usted no quiere esto, pues las reasigna. Entonces, muy bien. Ahora, voy a colocar, por ejemplo, acá una batería. ¿Sí o no? Esto es una fuente de voltaje. Y acá voy a colocar una resistencia y acá una capacitancia, ¿cierto? Vamos a revisar una cosa. Este es el circuito más sencillo que yo puedo diseñar, ¿cierto? Que tenga resistencia y capacitancia al mismo tiempo. Y acá simplemente, como acá ya tengo la tierra, pues lo coloco esta misma tierra, este de acá. Le doy acá, ¿cierto? Estos son 10 voltios. Ahora observen que esto no cambia con el tiempo. Entonces esto es lo que le estoy mandando que es muy importante. Si yo, por ejemplo, quito esta fuente de voltaje que es de corriente directa y la cambio por otro generador de señal, observen. Quiero que me digan una cosa. ¿Cuánto vale el producto de la resistencia que hay por la capacitancia? ¿Qué me dice? Chicos, ¿cuánto vale ese producto? ¿Cómo así, profesor? Si el producto de esta resistencia por esta capacitancia.
Chicos, no son capaces de multiplicar 1000 por 10 a la menos 6. Por favor. Uno por 10 a la menos 3. Muy bien, 1 por 10 a la menos 3. Eso significa que aquí el producto de resistencia por capacitancia, esto es un tiempo. Como vamos a ver en clase, esto es un tiempo y este tiempo que nosotros tenemos acá, entonces va a ser 1 por 10 a la menos 3 segundos, o sea, 1 milisegundo. ¿Qué tiempo es ese? Esto se llama la constante de tiempo. Esta es la constante de tiempo tau de este circuito que se llama RC, porque es un circuito con resistencia y capacitancia. ¿Cuál va a ser el tiempo de carga? El tiempo de carga del capacitor, el tiempo, una vez usted lo conecta a una fuente, el tiempo que se demora este capacitor cargando, tenemos tiempo de carga, es igual a 5 por tau. Cinco por tau y esto es igual a 5 milisegundos. Ese es el tiempo que se demora el capacitor cargando. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a escoger un pulso que su periodo, que su ancho de pulso sea por lo menos de 5 milisegundos para que este capacitor se alcance a cargar. ¿Cierto? 5 milisegundos. Si es de 5 milisegundos, entonces el periodo tiene que ser de 10 milisegundos. Esto va a ser de 1, ¿cierto? Y simulo. Observen claramente. Entonces, de 0 a 5 milisegundos, el capacitor, ustedes como pueden ver, se carga, ¿cierto? Este es el voltaje en el capacitor y acá entonces le doy Shift sostenido y voy a colocar el voltaje del generador, ¿cierto? Entonces, de 0 a 1 se carga y después, cuando el voltaje generador es 0, entonces el capacitor se comienza a descargar. Otra vez se vuelve a cargar, otra vez se vuelve a descargar. Se vuelve a cargar y se vuelve a descargar, ¿cierto? Entonces, esto es la dinámica de carga y descarga de un capacitor. Un capacitor cuando se conecta con una resistencia, se carga y se descarga a través de la resistencia. Se carga cuando la fuente de voltaje es diferente de 0 y cuando es 0 se comienza a descargar. Muy bien. Yo, por ejemplo, podría escoger esto que tuviera un ancho de pulso más grande, ¿cierto? Por ejemplo, 7.5. Y si esto es 7.5, entonces cogemos aquí el periodo como de 15. Muy bien, simulamos. Entonces ahí ustedes ya pueden ver que si se demora un poquito más de 5, ya pueden ver cómo se carga y se descarga completamente. ¿Cierto? Entonces, esta es la dinámica de carga y descarga de un capacitor. Esto es otra cosa que les quería mostrar. Ahora, lo último, para el proyecto, uno de los dispositivos más importantes que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Se llama amplificador operacional. Necesito que me hagan un favor. Vamos a hacer un experimento pedagógico. Cada uno escriba en el chat la palabra amplificador operacional para que no se le vaya a olvidar. Vamos a revisar. Ya tengo el chat abierto. Veamos, amplificador operacional. Yo tampoco voy a escribir. Amplificador operacional. Muy bien. El amplificador operacional, esperemos que todos escriban. El amplificador operacional
es un dispositivo, ¿cierto? Es un dispositivo de un sistema físico. Es un sistema que permite que uno haga operaciones con señales de voltaje que uno tenga, ¿cierto? Sumas, restas, inclusive uno puede multiplicar, uno puede hacer un mundo de cosas, también puede integrar funciones, por ejemplo, puede derivar funciones. La semana entrante les voy a enseñar cómo se integra una función con un amplificador operacional. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, un seno, sacan un coseno, ¿cierto? Que es la integral del seno, ¿cierto? Entonces, el amplificador operacional que yo quiero que nosotros utilicemos acá es este. Es el LF353. Ahora sí, como había dicho Brian, entonces colocamos acá LF353. Este amplificador operacional es un amplificador muy bueno. Para los que saben de electrónica, entonces les cuento esto de qué se trata. Este amplificador operacional es un amplificador operacional que se llama Dual JFET Wideband Amplifier. Es un amplificador operacional que admite señales de frecuencia muy rápida, ¿cierto? De alta frecuencia, y eso es muy importante. Tiene muy buena respuesta en frecuencia este amplificador. Tiene muy buena ganancia. El amplificador operacional viene así. Entonces acá sí necesito que me pongan todo el cuidado del planeta. Por favor, listo. Muy bien. Entonces, estas dos paticas de acá son unas paticas donde tenemos que colocar unas fuentes de voltaje para polarizar el amplificador. Entonces sacamos a sources, le colocamos B+. Esta patica de acá simplemente es un voltaje que uno utiliza para polarizar un circuito electrónico. Y el valor de la polarización depende fuertemente de qué tan grande en voltaje sea la señal de entrada del amplificador. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, a ver, esto es 10 voltios. Bueno, en 10 voltios. Entonces, si acá voy a colocar otro de estos. Y en este terminal de acá, entonces tiene que ir la parte negativa. Hay que polarizar lo positivo y negativamente. ¿Cierto? Entonces, voy a copiarlo. Voy a pegar otro por acá. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, listo. Esta de acá es la salida del amplificador y esta es la entrada positiva y la entrada negativa. Voy a hacer lo siguiente. Acá, entre la salida y la entrada negativa, siempre se pone, por lo menos para este tipo de circuitos, se pone una resistencia que se llama de realimentación. Listo. Esta es la resistencia de realimentación que va entre negativo y positivo. Entonces, otra vez, vamos a escribir en el chat lo que yo escriba. Resistencia de realimentación, ¿cierto? Importante, siempre tener presente la resistencia de realimentación. Muy bien. Acá, lo que yo voy a hacer es que yo voy a colocar acá, ponme cuidado, una resistencia que va a ir a la entrada positiva del amplificador.
¿cierto? Muy bien. Listo. Y acá voy a colocar un generador de señal, voy a colocar un seno, por ejemplo. Y lo voy a conectar, esta patica del seno la conecto a esta resistencia de acá. Y este lo conecto a tierra. Y acá voy a colocar una resistencia que va al terminal negativo. Y esta misma va a tierra. Muy bien, entonces ahora voy a mirar qué resistencias tengo. Estas dos son iguales, ¿sí o no? Esta de acá. Por lo tanto, por una fórmula que utiliza este circuito, me dice si esto está operando como un amplificador, este circuito que yo tengo acá va a multiplicar esto por 2. O sea que si esto es, por ejemplo, coloquémosle acá una frecuencia de 100 Hz. ¿Cierto? Si esto va entre -1 y 1 acá, esto tiene que ir entre -2 y 2. Vamos a ver. Ah, ya sé cuál es el error. Que este de acá no está conectado. Simulemos otra vez. Mira qué pasó acá. ¿O será que es porque hay distintas tierras? ¿O será porque yo no le cambié a este el menos? No, vamos a ver. El menos. Sí, era eso. Entonces acá está el voltaje de entrada. Y acá está el voltaje de salida. Observen que se multiplica por 2. Esto funciona como un amplificador. ¿Sí o no? Pero yo también puedo sumar senos ahí, por ejemplo. ¿Cierto? Podría sumar 2 senos. ¿Cómo hago? Entonces acá voy a colocar otro de estos con exactamente la misma configuración. Resistencia, realimentación, clave, por favor no se nos olvide. Que va entre el negativo y la salida. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, acá, voy a tener dos resistencias. Una por donde voy a entrar una de las señales que voy a sumar y la otra por donde va a entrar la otra señal que voy a sumar. ¿Cierto? Como las voy a sumar, todas dos deben de ir a este terminal de acá. ¿Cierto? Al terminal positivo. ¿Sí o no? Acá debe ir una resistencia que va a tierra. Acabo de colocar un generador de señal y acá otro. De diferentes frecuencias. Este de acá lo voy a colocar de 100. Y este de acá lo voy a colocar de 200. O de 400, pues. Yo sé cuánto da la suma de dos senos. Eso yo lo puedo hacer fácilmente. ¿Cierto?
Entonces acá, más bien coloquemos una tierra por acá para que esto no quede tan visajoso. Y otra por acá. Así. Entonces, voy a sumar, por ejemplo, seno de x más seno de 4x, ¿cierto? Porque la otra es el 4 veces la frecuencia de la primera. El coeficiente de la suma, esto va a ser, por ejemplo, yo puedo colocar acá, digamos que esta de acá va a ser la señal de x1, ¿cierto? Y esta de acá la señal de x2. Listo. Entonces yo voy a sumar acá, ¿qué es lo que estoy sumando? Entonces yo acá voy a estar sumando, por ejemplo, y igual a por x1 más b por x2. Ahora, A y B quedan determinadas por la relación entre la resistencia R1 y R4, que es de realimentación, o sea, entre R4 dividido R5 es A, y R4 dividido R6 es B, que es la que multiplica X2. Como son iguales, eso es 1. Me falta solamente saber una cosa, una sola cosa. La tengo que hacer en la mente porque no les puedo enseñar esto en este momento. Necesitaría mucho tiempo, a ver. Es 1 más 1, B es 0, o sea que esto es 1 más 1 es 2, menos 1 es 1. Sí, yo creo que está bien así. Listo. Simulamos. Ay, no fui aquí. Ah, ya. Otra vez, el mismo error. Listo. Entonces acá tenemos esto, ¿cierto? Entonces estas son las del primer círculo. Miremos las del segundo círculo. Entonces acá tenemos un seno, por ejemplo, de X. Shift sostenido. Acá, como ustedes pueden observar, la frecuencia es 4 veces la del primer seno, ¿cierto? Mientras que, pónganle cuidado, mientras que este va y viene en 10 milisegundos una vez, la amarilla va y viene 4 veces, ¿cierto? Eso es lo que significa que la frecuencia sea 4 veces más. ¿Sí o no? Entonces, acá, y vamos a ver cómo da la salida, o sea, la suma de estas dos. Ahí está la suma. La suma es la azulita. Entonces acá puedo sumar dos funciones seno, por ejemplo. ¿Cierto? Hay otra cosa que uno le puede hacer a la función seno que vi ahorita acá. Es un factor de amortiguamiento. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo esto no lo he visto nunca. Si les soy sincero, no lo he visto. No, pero mejor dicho, está más amortiguado el golpe de un paracaidista que esto. Es nada de amortiguamiento. ¿O para qué servirá eso? A ver, 0.75. No, nada, no funciona. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que hace esto, ¿cierto? Ya con lo que hemos hecho hoy, ya se les puede dejar unas tareitas para que comencemos a trabajar el proyecto. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno. Yo me imagino que ustedes quieren este video lo más rápido posible, ¿cierto? Sí, señor. Profe. Sí, Pues profe. sí, sí, señor. El de la clase